Repaso, ya lo saben, al pleno del pasado jueves en el Ayuntamiento de Laredo. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Inés. Encantado de estar con vosotros. Pleno que evidentemente casi, no es que solo girase, pero uno de los aspectos, sin duda el más polémico, era el de la Plaza del Mercado. Moción conjunta de Unidos por Laredo, de Hacemos Laredo y del Partido Popular, de tres grupos de la oposición, para aprobar una modificación de la ordenanza que regula la Plaza del Mercado, que por cierto salió Pedro Diego al día siguiente en una rueda de prensa a explicar que, bueno, pues que esa moción que se ha aprobado en realidad no va a servir de mucho. No, no es así, no se había aprobado, no pudo Pedro Diego salir a explicar... Que no, era una moción que no tenía viabilidad. Sí, bueno, también en el juego existe la trampa, pero ganar con trampa como que no es ganar. Si tú lo has dicho, y además la palabra polemos, del griego, de polemos, significa guerra, lo que era en latín velum, pues era en griego el polemos, la polémica. Y efectivamente en el Pleno hubo una guerra, pero un debate, una confrontación de diferentes pareceres, y sobre todo había que ver un poco en qué consistía esa guerra, esa polémica, ese enfrentamiento dialéctico y sobre todo desde los argumentos. Y digo lo de las triquiñuelas, o vamos a decirlo con palabras más gruesas, las trampas que se utilizan cuando se ha perdido un debate en buena lid, pues tienes que saber perder, como tienes que saber ganar y tienes que saber perder. En este caso concreto yo creo que el equipo de gobierno salió bastante vapuleado, y los que vieron el pleno así lo pudieron confrontar y conformar y constatar. ¿Qué sucede? Que ahora yo me prevalezco de que soy un gobernante del Ayuntamiento de Laredo, soy primer teniente de alcalde, en alguna ocasión alcalde accidental, como ese 14 de enero del 22, en el que puso a disposición el edificio de la Plaza de Abastos del Gobierno de Cantabria. No nos habíamos enterado nadie. Entonces, claro, que se prevalezca para hacer una rueda de prensa y hablar él solo y decir y dirigir todos los argumentos en la dirección en que le conviene, no, eso no. Oiga, usted ha tenido un pleno, usted ha podido confrontar y los que lo hayan escuchado podrán verificar si estaba en la razón o han actuado con cierta prepotencia, con cierto autoritarismo y con más de dictadura que de democracia. ¿Cómo se tendría que haber gestionado todo este asunto de la Plaza del Mercado, Ramón? Para ti, ¿tú cómo lo hubieses gestionado? Bueno, es un tema largo, yo ya lo he dicho, o sea, estamos hablando y yo te lo voy a hacer el resumen y el expediente de cómo yo lo hubiera gestionado, pero que sepan los que nos escuchan que el expediente de la Plaza de Abastos es un expediente prolijo, ya lo dije en el pleno municipal, donde hablaba de 105 documentos, que nos vamos como a 2.000 y pico, 3.000 páginas, por lo tanto es muy amplio. Y luego hay una cronología, ¿no?, que al final se concentra todo en un pleno. Vamos a ver, el hecho de que la Plaza de Abastos necesite una renovación y una rehabilitación está claro y nadie se opone a eso. Estamos oponiéndonos un poco a la forma prepotente que ha tenido el gobierno y casi diría antidemocrática de gestionar todo este asunto. Y luego subyace la mentira, porque ahora que nos digan el equipo de gobierno que se han enterado en el mes de noviembre o diciembre que las concesiones y las autorizaciones estaban caducadas, se lo creerán ellos, evidentemente, porque ni el pueblo, y bueno, ya le recriminaron a algunos de los asentadores que fueron allí al pleno que estaban mintiendo, que evidentemente se había hablado con ellos y ya desde el año 19 eran conscientes de que las concesiones y las autorizaciones estaban caducadas. ¿Cómo se hubiera esto llevado correctamente? Pues se hubiera llevado correctamente en dos direcciones. Por un lado, tener muy claro que la renovación y la reforma hay que hacerla, y con una licitación justa, y además invitando a hacer el proyecto arquitectónico a arquitectos de Laredo, no arquitectos de fuera, y menos, bueno, yo ya lo dije en el pleno también, qué curioso que el arquitecto al que se le ha concedido lo recordarán muchos que nos escuchen ahora, otros quizá no los escuchen, y sabrán que hubo un follón con Marcano, que estuvo ahí en un impasse de ser condenado por prevaricación, no por malversación, porque Revilla lo dijo, no, es que se ha hecho la Casa de los Gorilas sin licencia, pero no se ha robado dinero, eso es lo que decía Revilla, pero bueno,
precisamente al arquitecto que hizo la Casa de los Gorilas, y en aquel gran follón en el que Marcano estuvo en un brete de ser condenado por prevaricación, al final fue absuelto, es al que le han dado el proyecto de rehabilitación de la Plaza de Abastos. Y digo yo, Isabel, ¿no hay aquí arquitectos en el Ayuntamiento de Laredo? Pero pregunto, ¿no se ha licitado la redacción de ese proyecto? Claro que se ha hecho una invitación. Se ha hecho una invitación. Pero pregunto porque de verdad Sí. que lo desconozco, ¿eh? Pero el formato habitual es licitarlo, Sí. que se presenten varias propuestas y dices, bueno, pues la mejor propuesta es esta empresa será la que se Sí, encargue no. de hacer el proyecto. No ha sido así. En este caso Vale. se ha hecho una invitación de 3 arquitectos fuera de Laredo y como ya dije también ahí en el Pleno, o sea, hay que estudiar muy bien en profundidad el expediente. Hombre, que al día de la fecha, después de haberlo estudiado, después de haberlo subrayado, después de haberlo sintetizado, no nos aclaremos si realmente hay un contrato o hay un contrato y una ampliación o una modificación de ese contrato, o hay 2 contratos, o hay 3 contratos, ya me dirás que es complicado. No es tan complicado estudiar un expediente. Lo que es difícil es entender cómo alguien no puede saber si hay un contrato, 2 contratos o 3 contratos. Imagínate lo complicado que está este expediente. Y luego ya lo dije también en el Pleno. Oiga, en 105 documentos, que 40 documentos sean anómalos e irregulares, porque cuando estuvimos estudiando el procedimiento, que ya digo que son 2.000, 3.000 páginas, íbamos subrayando los documentos que no se ajustaban a lo que nosotros creemos que es la legalidad y en el ámbito administrativo. A mí no me pueden dar 105 documentos y yo no saber quién los ha firmado, yo no saber qué fecha de registro de entrada han tenido esos documentos, qué fecha de registro han tenido de salida. No es normal. Y luego, dentro del expediente, que también lo dije en el Pleno, que haya algún documento que se firma el día 28, pero el 27 ya está incluido en el expediente digital, eso es algo muy raro. Son cosas raras. Entonces, nosotros, como siempre nos gusta la claridad y la transparencia en Unidos por Laredo, lo que hemos hecho, ni más ni menos, cuando vimos ese expediente, fue solicitar a la alcaldesa que, por favor, nos entregaran el expediente sin duplicidades, con fecha de registro de entrada, con fecha de registro de salida, con la autoría de quien hace esos documentos y luego que nos lo den foliados y que nos den numerados. Porque, claro, si a mí me dan un documento y yo no sé de qué fecha es, al final me están echando arena en los ojos. Entonces yo no veo con claridad cuál ha sido el proceso, la concatenación cronológica de ese expediente, que es para lo que sirve un expediente, ni más ni menos. Ni siquiera me voy a remontar a más atrás. 2019, cuando empieza la legislatura. Sí. Coincido en una cosa que decías, Ramón. Yo creo que es imposible no saber que las licencias estaban caducadas. Pero bueno, 2019. ¿Qué habría que haber hecho? Quiero remodelar la Plaza del Mercado, ya sea con fondos propios, ya sea con fondos europeos. Hombre, si son europeos, pues miel sobre hojuelas. Ahí va, la Plaza del Mercado tiene placeros. 5, 6, ahí va, tienen las licencias caducadas. ¿Qué hubiese sido lo idóneo? ¿Renovarles las licencias, actualizárselas, sacarlas a concurso en ese momento? Este ayuntamiento parece que, como no ha hecho nada a lo largo de esta legislatura, y digo, bueno, pues es que se dice que no ha hecho nada si simplemente hay que salir a la calle. Yo hace media hora estaba en la explanada del Puntal y ver en una situación tan desastrosa en la que se encuentra el municipio de Laredo a simple vista. ¿Qué sucede? En el año 2019, efectivamente, habría que haberse puesto a trabajar y con unos criterios firmes de qué es lo que se quiere conseguir, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. ¿Qué sucede? Que al final vemos cómo las obras que se han hecho, que son estas 2 obras, que por cierto, en principio no sería el Ayuntamiento de Laredo, sería a costa del Gobierno de Cantabria. Llegan el final del periodo de los 4 años, ya en el periodo prácticamente electoral, que estamos a un paso, y es cuando se empiezan a hacer obras de este tipo. O sea, no han tenido tiempo desde el 2019, que además un ayuntamiento con un presupuesto de 21 millones de remanente de tesorería, que tiene 6 millones para gastos generales, se podrían haber hecho muchas obras. Resulta que al final esperan a última hora, casi para que coincida con el periodo electoral, para hacer una obra. Entonces, esto no será
como para tapar sus deficiencias, sus carencias, es decir, vamos a llamar al Gobierno de Cantabria, vamos a ver qué obras nos pueden hacer, ya que no hemos hecho nosotros nada, y a costa, a beneficio de inventario del Gobierno de Cantabria, pues nosotros nos adjudicamos algo que no estamos haciendo. Lo que tenían que haber hecho desde el 2019 era haber trabajado por y para el municipio de Laredo y haber tenido un criterio claro, una organización, una coordinación y una dirección, por ejemplo, con respecto a estas obras. Y tendrían que haberse dado cuenta de que ya los puestos estaban caducadas, tanto las concesiones como las autorizaciones, y lo que debieran de haberse puesto a trabajar es para buscar una solución. Y digo, las personas que están allí trabajando, pues llevan mucho tiempo y llevan en una situación, en unas condiciones que no son las más favorables ni positivas. No hay nada más que ir por allí un día de estos con tanto frío y ver el frío que están padeciendo, ¿no? Están trabajando con sacrificio y con esfuerzo. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. Habría que haberles valorado que esas personas que están con los puestos trabajando allí, que están ganándose honradamente la vida, lo que están haciendo es mantener abierta la Plaza del Mercado. Si no, la Plaza del Mercado hubiera estado cerrada hace mucho tiempo por la dejadez y abandono del Ayuntamiento de Laredo. Por lo tanto, algo tendremos que valorar ese sacrificio, ese esfuerzo y que se hayan mantenido en este tiempo. Y luego, en esta moción que llevamos al Pleno Municipal del día pasado, se debe ni más ni menos que a una petición que nos hicieron las personas, los asentadores, los que están en los puestos de la Plaza del Mercado. Nos dijeron que a ver si había alguna posibilidad legal para su continuidad. Entonces, lo que hicimos los tres grupos municipales de la oposición, que no hizo el equipo de gobierno, sino más bien torpedear y entorpecer, fue ni más ni menos que buscar una solución a través de una modificación de la ordenanza, en concreto del artículo 13 de la ordenanza. Y sabíamos que para que una modificación o la creación o la modificación de una ordenanza prospere y llegue a buen término, lo que tiene que tener es un informe jurídico. Si no está avalada con un informe jurídico, no tiene un camino bueno para llegar al fin mejor, al fin loable, que es conseguir que se apruebe. Entonces, esa moción que nosotros llevábamos también iba informada legalmente. Por lo tanto, era una moción que tenía toda la conformación para que el equipo de gobierno hubiera aceptado la petición que hicimos. O sea, que sí que era viable. Era viable total y absolutamente. Lo que solicitábamos era que se llevara a la Comisión de Patrimonio, que allí se estudiara, que se aportaran todos los informes preceptivos y que se aprobara. Y lo que se planteaba en esa moción no era ni más ni menos que, bueno, modificar el artículo 13 y decir, si la concesión es de 30 años y la gente que lleva allí, pues por ejemplo, lleva 15 años, pues que se les deje los otros 15 años. Para eso lo que había que hacer era una modificación del artículo 13. Entonces, nosotros lo que hicimos, ni más ni menos, fue atender a la petición de las personas que están allí trabajando, intentando buscar una solución. Y luego nos dimos cuenta que desde el equipo de gobierno pues, no se había dicho la verdad, no nos habían mentido, porque habían dicho que si había alguna posibilidad legal de poderles mantener en los puestos, pues que la iban a buscar. Nosotros se la propusimos, les dijimos cuál era el camino y no quisieron explorar ese camino, que realmente lo que hubieran hecho era posibilitar que estas personas hubieran estado allí. Y luego nos parece una barbaridad total y absoluta pues que no se cumpla con la legalidad. Ya se lo dijimos en el Pleno. Oiga, es que con la ordenanza municipal vigente de la Plaza de Bastos no se puede hacer la obra que quieren hacer. Tendríamos que cambiar la ordenanza y posibilitar que el puesto de información del peregrino estuviera dentro de la plaza, porque ahora con la ordenanza en la mano no se permite. Si la ordenanza es muy clara. La ordenanza de la Plaza de Abastos dice que es para un mercado de alimentación y de flores, no para una oficina de información ni de peregrino ni de ninguna otra cuestión. Por lo tanto, están yendo en contra de la ley. Y simplemente con cualquier persona que entre en Internet, ponga ordenanza de Plaza de Abastos, vaya al artículo 1 y lo comprobará que lo que estoy diciendo es ni más ni menos que la verdad. ¿Somos expertos en Laredo en complicar cosas que en principio debieran ser buenas? Bueno, si tenemos
tenemos muchos ejemplos, no solo con este ejemplo, que sería loable una obra de rehabilitación Claro, y ¿verdad? haciendo bien las cosas. Son 700.000 euros de inversión. Sí, bueno, yo los 700.000 no los he encontrado. Está empeñado el concejal de obras en hablar de 700.000. Yo en el expediente he visto 400 y pico mil euros, pero que es igual, si es igual. Si la cuestión es, vamos a ver, es que parece que no nos damos cuenta que se pueden hacer bien las cosas y se hacen mal, tergiversando y cambiando el camino correcto. Y ahora me viene la obra del edificio náutico del puerto. Oiga, lo que han conseguido ha sido convulsionar al municipio de Laredo. ¿Por qué? Porque hay gente que opinamos que el sitio ideal no hubiera sido donde lo han hecho, sino que tendría que haber sido dentro de las otras parcelas del recinto portuario. Tenían posibilidad de hacerlo, pues se han empeñado en hacerlo ahí. Y no se dan cuenta que la gente de Laredo sabe que el plan de puertos de Cantabria tenía previsto para esta legislatura invertir ahí 500.000 euros para hacer un pabellón náutico. ¿No se dan cuenta estos gobernantes que ya teníamos ese dinero y que lo que han conseguido y lo que han posibilitado es que lo perdamos? Que el municipio de Laredo ha perdido 500.000 euros, puesto que en el plan de puertos de Cantabria ya estaban presupuestados esos 500.000 euros para hacer el pabellón náutico. Y digo más. Laredo tiene el polideportivo Amavisca, tiene el Villa del Mar, tiene las pistas de atletismo, pero no tiene ningún pabellón para deportes náuticos. Entonces, Laredo, con la vocación náutica que tiene, es fundamental, no solo de remo, sino de surf, de buceo, etcétera, etcétera. Entonces, Laredo, que reconozcan estos gobernantes que ha perdido 500.000 euros que venían recogidos en el plan de Puerto de Cantabria, porque ha permitido o ha invitado al gobierno de Cantabria a que se establezca ahí el pabellón. Hablas de una infraestructura similar a la del pabellón náutico de Castro Urdiales, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Que aglutina un poco todos los deportes relacionados con el agua. Ramón, hijo, que se me va el tiempo, si no, presentabais en Unidos por Laredo una moción que tenía que ver con energía verde, con que el ayuntamiento, que todos los edificios públicos, incluidos los centros educativos, se suministrasen a través de energía verde o energía renovable y nada, al final no se debatió. Pues sí, al final, mira, es una grata sorpresa tener que retirarla, porque al final la retiré, esa moción, la retiramos, porque nosotros a lo que apelábamos era que todo el suministro de energía, tanto de las luminarias de la calle como de todos los edificios institucionales del Ayuntamiento de Laredo, fueran a través de suministro de energía verde, de energía renovable, que no contamine y no carbonice, sino que vaya a la descarbonización. Entonces, curiosamente, habíamos presentado la moción y en la Junta de Portavoces nos dijo una portavoz de un grupo, no, pues es que eso ya lo tenemos. Pues dije, pues no teníamos ni idea que Laredo se suministrara energía verde. Yo le dije, ver para creer, en el ámbito de la administración lo que tienes que ir es a verificar y a constatar que eso es así. Entonces yo solicité a la alcaldesa de Laredo que por favor nos trasladaran lo que era la licitación y lo que era el contrato del suministro de energía verde. Y efectivamente, nos dieron una documentación y una licitación donde había una cláusula que no entendíamos y entonces no teníamos la seguridad de si teníamos el 100% de energía verde o era solo el 50%. Entonces me trasladé al ayuntamiento y hablé con 3 empleados municipales que no me supieron aclarar esa cláusula, porque yo lo que preguntaba era, ¿pero es el 100% de energía verde y renovable o es el 50%? No me lo supieron decir, se lo pregunté incluso, bueno, pues no quiero decir el nombre de los empleados públicos y tal, entonces nadie me lo supo. Lo que sí me dijo una persona es que podía llamar a la FEN, a la Federación de Municipios. A la Federación de Municipios, y entonces llamé a la Federación de Municipios. Hablé en Madrid con la persona que llevaba esto y le dije, mira, tenemos aquí un contrato y entonces no entiendo esta cláusula. Entonces lo que queríamos saber era qué significaba. Y me dijo, sí, efectivamente, que es el 100% de energía renovable. Y esa cláusula, aunque venía un poco redactada, que era muy difícil de entender, al final me explicó que es que el Ayuntamiento de Laredo puede pedir en cualquier momento a la empresa que nos suministra la energía que certifique que es energía verde o renovable. Tienen la obligación. Entonces hay otra empresa a nivel estatal que es el que les certifica que efectivamente es renovable, porque es complicado
es difícil que demostrar esto. Y entonces lo que dijimos era que retirábamos esa moción con mucho agrado, porque al final nos enteramos que parece ser que no lo sabíamos y posiblemente en Laredo muy poca gente lo sabrá, que Laredo, al igual que Santander y que otros muchos municipios, pues lo que hace es suministrarse a través de energía de fuentes renovables, llámese eólica, llámese solar, llámese hidráulica, llámese maremotriz, todas estas energías que son inagotables y que no contaminan. Y entonces, en ese ámbito de la ecología y sobre todo en esta época donde tenemos el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que tanta importancia está dando a esto. No olvidemos que los 4 ejes del proyecto del programa Next Generation, que es recuperación, transformación y resiliencia, uno de esos ejes fundamentales es la transición ecológica. Entonces, por eso para nosotros nos parecía tan importante. Tengo que terminar, Ramón, pero tengo que terminar por una cuestión de tiempo, no porque no tenga yo más cosas que preguntar. Sí. Antes has mencionado, es que no puedo despedirte sin preguntártelo, antes has mencionado el final de la legislatura. Es verdad, estamos en el final de la legislatura y a efectos prácticos queda muy poquito. Ramón Arenas, tú personalmente, ¿acoges con ilusión este periodo electoral y con ganas esas elecciones? Bueno, yo lo que sí veo muy bien es que al final en el ámbito, y sobre todo la gente, los que somos democráticos y los que creemos en la democracia, sí consideramos que los políticos, los responsables públicos, al final entren en el examen de la gente, del pueblo, y les digan si realmente lo han hecho bien o mal en base a los votos. Entonces, me parece muy bien un periodo... ¿Y te presentas al examen? Bueno, eso todavía no lo hemos hecho, sí, no lo hemos hecho, no lo he hecho oficial. Cuando lo tenga claro, pues así lo anunciaremos. Venga, pues ya hablaremos de ello cuando corresponda, que entiendo que será dentro de no mucho. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo en el Ayuntamiento de Laredo, evidentemente. Mil gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Una pausa, una pizquita de publi, bebo agua y seguimos. ¿Necesitas enviar un paquete, un sobre o documentación urgente?